Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Leonardo Díaz Correa y en este video te explicaré cómo reclamar las incapacidades laborales si eres ciudadano venezolano y sufriste un accidente o enfermedad de origen laboral, no te quieren pagar esas incapacidades. Antes de iniciar este video, te invito a que si no lo has hecho, te suscribas al canal porque semanalmente estamos subiendo videos acerca de temas laborales, acerca de temas de pérdida de capacidad laboral, para que estés actualizado semanalmente de nuestro contenido. Y sin más preámbulo, iniciemos. ¿Qué son las incapacidades laborales? Según la sentencia T523 de 2020, las incapacidades laborales o el pago de las incapacidades laborales es ese ingreso o pago que sustituye el salario durante el periodo en el cual el trabajador no puede desarrollar sus actividades laborales debido a que ha sufrido un accidente o una enfermedad de origen común o de origen laboral. Es por esto que las incapacidades laborales pueden ser de dos tipos. Puede ser debido a una enfermedad o a un accidente de origen común. Por ejemplo, el trabajador iba directo a la empresa y bajando las escaleras de su casa se cayó y sufrió una fractura. Ese trabajador muy posiblemente va a tener una incapacidad de origen común y muy posiblemente va a tener una pérdida de capacidad laboral que tiene que ser calificado por su EPS o su fondo de pensiones. O una incapacidad de origen laboral si ese trabajador, por ejemplo, está en la empresa y de pronto sufre una fractura, se cayó en el piso de la empresa, ese trabajador ha sufrido un accidente laboral y por lo tanto va a tener unas incapacidades laborales que van a ser pagadas por la ARL donde esté afiliado ese trabajador. Y si pierde su capacidad laboral debido a ese accidente o a esa enfermedad de origen laboral, este trabajador, a diferencia de los accidentes de origen común, los accidentes laborales darán una indemnización a ese trabajador, la indemnización en dinero por su pérdida de capacidad laboral. Y si ese trabajador ha perdido su capacidad laboral y se somete a un proceso de calificación de su pérdida de capacidad laboral y ese trabajador da un porcentaje del 50% en adelante, ese trabajador se va pensionado por origen laboral por parte de la ARL donde esté afiliado ese trabajador. Ahora bien, ¿qué puede hacer un ciudadano venezolano que esté trabajando aquí en Colombia, sufre un accidente laboral o una enfermedad laboral, entra en un periodo de incapacidades y esa ARL no le quiere pagar esas incapacidades laborales a ese ciudadano venezolano? Esa persona, ese ciudadano venezolano, puede radicar una tutela. ¿Y qué es la tutela? La tutela es un mecanismo de protección para ese trabajador, tanto colombiano, pero también venezolano, también extranjero, que está trabajando y no le han querido pagar su incapacidad laboral. A ese trabajador se le está violando el derecho fundamental al mínimo vital. Y ese derecho fundamental al mínimo vital se protege según la Constitución en el artículo 86 con una acción de tutela que protege derechos fundamentales. Así nos pasó a nosotros, nos escribió un ciudadano venezolano que está trabajando, que desafortunadamente sufrió un accidente laboral, nos escribió al WhatsApp que la ARL, Alza Colpatria, tenía más de 2 incapacidades que no le había pagado, es decir, más de 2 meses que no le había querido pagar por múltiples razones. Nosotros inmediatamente radicamos la tutela. Afortunadamente, el mismo día que radicamos la tutela, ese mismo día
le pagaron esas incapacidades laborales a este ciudadano venezolano. Entonces ya sabes, si eres venezolano y estás trabajando aquí en Colombia, tienes tu permiso especial de permanencia, sufres un accidente laboral o una enfermedad laboral y no te quieren pagar esas incapacidades laborales, así como todo trabajador colombiano tiene sus derechos, así el ciudadano venezolano, el ciudadano extranjero que está legalmente en este país también tiene derecho, porque las empresas tienen el deber de afiliar a ese trabajador venezolano a todo su sistema de seguridad social, salud, pensión y ARL. Y recordemos que la ARL es la que viene a responder cuando ese ciudadano venezolano sufre un accidente o una enfermedad de origen laboral. Esta ARL tiene que pagar el pago de incapacidades laborales al 100% del salario que venía ganando este venezolano. Si por ejemplo usted estaba ganando el mínimo, usted en esas incapacidades le tienen que pagar el mínimo. Si estaba ganando 2 salarios mínimos, el pago tiene que ser por 2 salarios mínimos. Número 2, ese ciudadano venezolano que ha sufrido un accidente laboral o una enfermedad laboral y pierde su capacidad laboral debido a este suceso, tiene el derecho a ser calificado su pérdida de capacidad laboral, así como se califica cualquier pérdida de capacidad laboral de cualquier colombiano. Número 3. Este ciudadano venezolano también tiene derecho a que se le indemnice por esa pérdida de capacidad laboral que ha sufrido. Y esa indemnización la tiene que pagar la ARL donde esté afiliado ese ciudadano venezolano. Número 4. Si en ese proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral, ese ciudadano venezolano pierde su capacidad laboral al 50% o más, este ciudadano tiene el derecho a una pensión de invalidez de origen laboral pagadas por la ARL donde esté afiliado este trabajador. La invitación es que si tienes incapacidades laborales y eres un ciudadano venezolano, estás trabajando en una empresa y desafortunadamente sufriste un accidente laboral o una enfermedad de origen laboral y la ARL no te ha querido pagar estas incapacidades laborales por múltiples excusas, la invitación es que nos escribas al número de WhatsApp que aparece en nuestro perfil y nosotros con mucho gusto te ayudaremos. También si quieres radicar la tutela usted mismo, porque a veces no queremos abogados, sino que nosotros queremos experimentar nosotros mismos, radicar esa tutela, escríbenos también al WhatsApp o aquí abajo en los comentarios y nosotros te damos el valor del modelo de la tutela para que usted mismo, no necesariamente tiene que buscar abogado, usted mismo, trabajador colombiano o venezolano, usted mismo radique esa tutela. Así que escríbenos en los comentarios y con mucho gusto te ayudaremos. No siendo más, la invitación es que te suscribas a nuestro canal para que semanalmente estés actualizado en todos estos temas laborales. Nos escribas tus preguntas aquí abajo en los comentarios y le des me gusta a este video si te ha parecido interesante. Nos vemos en el siguiente video y recuerda que Cristo te ama. Dios te bendiga.